Bueno, muy buenas tardes. Estamos acá transmitiendo nuevamente en este ciclo de charlas llamadas Antipatriarcas, en este sitio que no es otro que el de Viento Esla y Micaela, que sería el título de mis libros, Viento Esla y Micaela, donde realizamos charlas reflexivas en torno a todo lo que tiene que ver con el sistema patriarcal. Y hoy tenemos un momento muy lindo y muy esperado, que es el diálogo que vamos a tener con Lely Cáceres, una militante del feminismo y de la comunicación feminista. Así que con ella ya está conectada, así que ya vamos a empezar. Se había interrumpido un cachito de la transmisión, pero no, fue una sensación. A ver, aquí estamos. Hola, Buenas, ¿cómo ¿cómo va? va? ¿Cómo están? ¿Cómo va, Leny? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ahora ando por la ciudad de Buenos Aires, siempre ando por alguna parte. Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por este intercambio que aceptaste realizar. Ahí nos conectó Erika Pérez, la doctora que Sí, de alguna forma también trabaja contigo en el diario digital femenino. sí, Eh, sí. y la idea de este intercambio es básicamente dialogar un poco sobre tu libro, pero que en realidad tiene que ver prácticamente con todo, con toda la transversalización patriarcal en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestras omisiones, en las instituciones, en la forma de comunicar, y la complejidad que eso también de alguna manera muestra a la hora de poder primero cristalizar las cuestiones y lo otro tomar decisiones en relación a ello, ¿no? Entonces me parecía importante poder dialogar con vos y en primera instancia, bueno, nada, si querés contarnos un poco, introducirnos en lo que fue ese libro, cómo llegaste a él, cómo tomaste las decisiones de sistematizarlo de esa manera, hay una parte de diálogos también que realizás con otros referentes y con otras referentes de la militancia feminista. Si querés contarnos un poco de eso para adentrarnos. Sí, dale, cómo no, con gusto. La verdad es que el libro nació, la idea del libro nació desde otro lugar. Ya siendo grande, teniendo nietas, nietos, mi intención era, y tenía que ver con mi enojo de no tener escrita, no tener en papel la historia de mi mamá, la historia de mi abuela, y esas cuestiones, y entonces mi intención era dejar algún material para mis hijas, hijos, nietas, nietos en el futuro, cuando no esté, cuando sea, que vieran quién era la abuela, qué cosas le importaban, que era lo que me hubiera gustado saber a mí. Este, y la verdad que en esa idea yo me conecto con Nadia Muñoz, que es una genia, es una piba, una correctora muy joven. A mí en la vida hay dos cuestiones que me importan mucho y le pongo mucho trabajo y mucho de mí, que es el trabajo territorial y el trabajo con las pibas y con los pibes, que es donde aprendo, donde aprendí y donde básicamente he construido quién soy, ¿no? Y hablando con Nadia, era hacer un pedacito, algo, y contar un poquito la historia. Me dice, con todo lo que tenés escrito podés hacer un libro tremendo. Entonces, Claro. ella no había, es mi correctora hoy de notas, pero no había corregido notas anteriores, entonces yo le pasé todo lo que quería dejar, digamos, y ella lo armó, y lo armó así como vos decís, en 3 partes. Bueno, acá lo tengo el libro, nunca llevo uno, pero estoy en la casa de una amiga que lo tiene, entonces lo puedo mostrar. Y está dividido en 3 partes que tiene que ver con esto de eh, ir separando, ¿no? La primera parte, notas para la reparación histórica, y ahí es donde yo me meto con la mirada de las políticas públicas, de la comunicación, del género, de cómo lo abordan los medios de comunicación, la falta de comunicación con perspectiva de género que hay, no solo en qué, cómo y qué decimos cuando decimos, sino la difusión, ¿no?, de las temáticas de género, porque, por ejemplo, los medios no hablan de ESI, una de las cuestiones, de las graves faltas que hay. Pero además porque no podemos hacer decimos que queremos cambiar las estructuras patriarcales, que queremos cambiar la cultura, que está tan
con tantas desigualdades, no lo podemos cambiar si no lo sabemos, no lo hacemos a través de la comunicación, que es la primera forma de socialización que conocemos, ¿no? El lenguaje, la comunicación. Entonces, si no ponemos el foco ahí, no podemos hacer nada. Entonces, una de las partes tiene que ver con una reparación histórica, con las cosas que faltan, con las masculinidades. Las masculinidades no nos tenemos que hacer cargo las mujeres, y tenemos que construir este mundo feminista con varones, pero el rol de los varones no es quitarnos nuestro trabajo o decirnos cómo tenemos que hacer, venirnos a hablar de feminismo. El rol de los varones es poder hablar con sus congéneres e introducir la perspectiva de género, que es nada más y nada menos que la perspectiva feminista, porque les parece al mundo que son dos cosas separadas. No me habléis de feministas, incorporemos la perspectiva de género en las políticas públicas. No entendí nada, estamos hablando de la misma cosa. Exacto, sí. Entonces tiene que ver con esto, la mirada de cómo las instituciones no tienen una perspectiva de género, no tienen una transversalidad real, son todos pedacitos, parches que no sirven para nada, y cómo las políticas públicas no están totalmente atravesadas por las políticas de género, y sigue habiendo espacios, lugares estancos, vamos a meter las mujeres acá, vamos a meter las mujeres acá, y la verdad que no. Y la segunda parte, que también es parte para mí de la vida, que es esto de habilitar la palabra, ¿no? El de decir desde la piel, ¿qué dicen las otras? Porque cuando nosotras no nos contamos, nos cuentan. Y no, estamos bastante cansadas a lo largo de la historia que vengan a hablar por nosotras y de nosotras. Y entonces me parecía importante, y también me parecía importante en este foco que yo le había puesto para las nietas y nietos, que escucharan otras voces que coincidían con su abuela en la vida, y en el andar y en el caminar. Y lo último tiene que ver con aportes para una reparación, para una mirada integral, que bueno, es poner algunas cositas, porque a mí nunca jamás me gustó la crítica sola. Si te voy a hacer una crítica, te la voy a argumentar, pero además de eso te voy a aportar, claro, lo que me parece, porque si no, criticar por criticar no tiene sentido. Nadia arma esto en estas tres partes y tenemos así como la aventura de presentarlo en Sudestada. Nosotras lo presentamos en mayo, en junio estaba aceptado y en septiembre ya estaba en la calle, o sea que fue, se ve que me gustó. Jugás. Sí, y cosa que no pasa mucho, lo sé, y entonces me parece una morosidad tanto de Santiago como de Ignacio, perdón, como de Nati Bericat, tener esto, porque la verdad que fue así como muy rápido, y yo nunca pensé que en el libro estaba contando mis 35 años de trabajo territorial, pero todo el mundo los leyó, entre líneas leyó y lo encontró, y me pareció muy hermoso. Maravilloso. Leni, vos te escuché decir en varias charlas que capaz que tu inicio en el mundo del feminismo y de la reflexión de la violencia, sobre todo simbólica, y de la violencia de género, etcétera, comienza ya por el año 1981 en una charla que escuchaste de Berti sobre violencia doméstica en ese momento. De allí hasta ahora, y más allá del análisis que vos haces en tu libro y demás, ¿qué ves así como que ha cambiado estructuralmente en el Estado? Si es que lo ves, ¿no? Porque en realidad también sos crítica del Estado como un lugar, digamos, de solución. Sí, claro, definitivamente el Estado es un lugar de solución. Mirá, mi mirada de género seguramente empezó mucho antes, ¿no? Claro. Empezó cuando era una niña y cuando veía las desigualdades, y cuando me pasó, por ejemplo, que yo cumplí 11 años, terminé la primaria y no había planes en mi familia para que yo fuera al colegio secundario. Y mi hermano, a 2 años mayor que yo, se estaba yendo al colegio secundario. Entonces no había una política familiar para que las mujeres estudiaran, ¿no? Claro. Y entre otras miradas que tenía y que no me gustaban para nada. Y sí, en el año 81, justo en un vendedor de botellas y esas cosas pasando por acá, en el año 81 yo hago mirá qué paradójico, porque voy a tratar de cerrar el balcón, que yo hago esa charla en el colegio médico, y uno de los lugares donde más nos costó incluir la perspectiva de género es en el área de salud, ¿no? Y donde todavía no se registran los casos de violencia como violencia y se ponen como otras cuestiones, ¿no? No hay un registro concreto y sistemático de las situaciones de violencia donde vos puedas ir y decir cuántas ingresaron al servicio de salud, cuántas murieron
y porque hay femicidios que ni siquiera se registran como tal, y esto sigue pasando hoy. Entonces sí, soy crítica del Estado que en las áreas sensibles como género, niñez y adolescencia no haya gente preparada, no haya gente con cierta trayectoria, gente que empieza a hacer las cosas bien después de 4 años u 8 de gestión. No es un lugar para ir a aprender, la verdad que no. Entonces, no podemos tener las áreas de niñez gente que está hace 20 años en la misma silla haciendo las mismas cosas y mal. No, alguien tiene que hablar de esto, alguien tiene que decir esto no es así. Y bueno, en ese sentido soy crítica, y sí, hay cosas que han cambiado. Hoy todo el mundo, para bien o para mal, está hablando de feminismo, está hablando de perspectiva de género. No se está aplicando totalmente, pero hay una comunicación que está tratando de cuidarse. Hay algunos medios de comunicación que comunican muy bien, que ponen el foco en cada palabra que van a decir para no ejercer esto que vos decías de la violencia simbólica, que me parece súper importante en esta constitución que te decía anteriormente. Hay gente de La Pampa ahí, La Trama, y mi querida otra columnista, Moni Bacaro, está por ahí también. Le mandamos saludos. Ahí, justamente vos señalás mucho también cuando te he escuchado y en el libro también, de esto de que ha sido tan importante como bandera, que fue la ley Micaela, como bandera, como decir, bueno, hay una autocrítica estatal realmente de decir, bueno, los agentes, el Estado ese que parece etéreo, que parece que no formamos parte ninguno, en realidad son las personas que lo habitamos y que todo el día vamos a trabajar y de alguna manera estamos detrás de los escritorios, pero ha generado el obstáculo de lo omisivo, ¿no? Es algo que vos de alguna forma remarcás. Sí, la ley Micaela generó una emoción y una urgencia que no tuvo en cuenta las repercusiones y que llegara de la manera que debería llegar, porque en la ley Micaela, en la mayoría de los casos, porque fueron muy pocos los que se da como corresponde y como dicen los lineamientos, se dio con un PowerPoint que se agarraron bajo el brazo y salieron a hacer charlas virtuales o reuniones presenciales, pero sin la participación del público, donde no tiene ningún sentido, porque acá lo que había que cambiar eran las estructuras. Por eso insisto en que no cualquier persona puede trabajar en género. Para trabajar en género tenés que saber de género, porque capacitar en género tenés que saber, porque es la única capacitación que requiere de cambiar estructuras personales, y eso no lo requiere ninguna otra. Claro. Entonces, salió medio como a los ponchazos, medio así, no se midieron las consecuencias, y algunas mucho peores. Por ejemplo, en La Pampa, la capacitación para la ley Micaela de docentes era con responder un multiple choice, leer un cuadernillo, hacer clic y sacar el certificado, o sea que era una cosa que no se tuvo el respeto que debe tener la ley. Y después no se avanzó absolutamente nada, porque han pasado los años y no se avanzó en segundas capacitaciones. Y la verdad que yo no te voy a hacer una línea directa, pero los femicidios siguen siendo 400 más o menos por año, sí. Entonces no avanzamos mucho con el tema de la perspectiva de género. Y otra crítica muy grande que yo hago, y ya la hago, hasta a veces la analizo con llanto, es la falta de aplicación de la ESI, porque si la ESI cumplió 17 años el 4 de octubre, si nosotros hubiéramos aplicado ampliamente la ESI, hay muchas cosas que hoy no estarían pasando. Hoy estamos con una lucha de defensa de la democracia, entonces los pibes y las pibas que hubieran tenido ESI no estarían hoy militando esas barbaridades que están militando. Entonces somos responsables también de eso. Y la ESI, que ayuda a terminar con las desigualdades, también hubiera marcado un panorama distinto en lo que es la violencia de género, y también las violencias sexuales contra las niñas, niños y adolescentes. Claro. Entonces no se puede hacer tallercitos en el marco de la ESI, charlas en el marco de... Además, yo detesto las charlas. Las charlas, las conferencias donde habla una, dos y el resto no participa, no tienen sentido. Sí, puede estar,
alguna vez que vos lo quieras. Yo soy amante del formato taller, porque aun cuando sean 50 personas, vos haces grupos de 6, 7 e intercambian información, pareceres, sentires, los vuelcan, deciden quién va a hablar, quién va a escribir. Es una participación. No se puede trabajar en género sin la participación de las personas. No se puede trabajar en género con una conferencia magistral o una masterclass, ¿viste? No se puede. Sí, sí, total. Aparte, digamos, es profundamente necesario la revisión de las estructuras singulares y eso se hace a través de la palabra, a través de la comunicación y de las vivencias propias. Eso sería fundamental de realizar en el caso de nosotros, ¿no? De nuestras masculinidades, cómo se construyeron, contar anécdotas, contar nuestras infancias, nuestros vínculos, lo que seguramente sufrimos por eso también, ¿no? Seguramente porque el patriarcado nos daña a todos y todos. Yo siempre Claro. le digo todo lo de broma a las compañeras, cuando los varones se aviven de lo beneficiosa que es para ellos la perspectiva de género, quedamos atrás otra vez, la van a manotear y se van a quedar atrás otra vez. Porque ese es el rol de ustedes, ¿no? Entre varones, tener los varones hablar con sus congéneres, ¿no? Sobre estas cuestiones y no Sí, venirnos a total. hablar de feminismo. Porque también está eso, que hay muchos feministas con la O mayúscula y que se apropian de nuestras palabras otra vez, de nuestros espacios otra vez, y van a dar charlas magistrales, y la verdad es que así no es. Y hemos tenido esta discusión con compañeras también un montón de veces, que cuando vos habilitás la palabra en un taller y te dice, bueno, pero hay algunas que empiezan con la anécdota, largueras, bueno, para eso están las dinámicas de taller, para que todas se puedan Claro. expresar, porque también entiendo, y eso es lo que debemos entender, la emoción que le da una mujer una vez que alguien le habilitó la palabra y puede contar un pedazo de su historia, porque también estas cuestiones las construimos con testimonios, y es cierto que en un taller vos no tenés 10 horas para hablar todas, pero también tenemos que tener en cuenta esas emociones que les agarran a las mujeres y empiezan a hablar y no la cortan más. Bueno, a usar las dinámicas de taller para que todas puedan expresarse, para que todas puedan decir algo y también escucharse entre ellas, porque es re importante, nada se construye sola. Es re importante. Yo a veces me doy una escapadita hasta lo de alguna amiga para poder hablar de lo que me está pasando y tener su mirada y su parecer y escuchar lo que le pasa a ella. Y nada, la construcción es colectiva. Lo otro que yo pienso en relación al tema de la aplicación de la ley Micaela, que seguramente también lo debes haber pensado, es el tema de la movilidad de la teoría de género, ¿no? Por ejemplo, hoy se está hablando de violencia digital, tenemos una ley recién sancionada, es algo tan nuevo, tan fresco, que hay que seguir explorando y viendo la ejecución y demás. O violencia estética, vos hablás en tu libro con Esther Pineda, que es una de las sociólogas que acuña el concepto. Recién tenemos un fallo de estos días que habla en sede penal de violencia estética, o sea que hay que estar permanentemente dialogando con estas teorías, dialogando con estos conceptos, desmenuzándolos, intercambiando, ¿no? Todo el tiempo, y vos fíjate, bueno, Diario Digital Femenino, que Sí. es donde están todas estas notas y entrevistas, y que quiero que lo visiten y que lo compartan, que tiene justamente 12, que va a cumplir en pocos meses 12 años, que coincide con el cumpleaños del nacimiento de mi segundo nieto varón. Ahí, viste que está todo enredado. Ahí hablamos de esto, ¿no? De violencia, pero hay una cuestión que también se ha dejado mucho de lado, que tiene que ver con la violencia laboral, que está previo, y la violencia política, que están previo a estas dos, estas dos miradas de violencia, que están buenísimos, estos fallos que vos decís, que hemos comentado en el diario, y la violencia digital que se acaba de incorporar, pero, por ejemplo, no hay una mirada concreta sobre la violencia laboral. Y la violencia laboral en la ley estaba antes y no se abordó demasiado en la ley Micaela. Bueno, ahora en febrero, el 23 de febrero de 2022, Argentina adhirió al convenio 190 de la OIT. Y en el convenio 190 también viene con la recomendación 206, que son casi los lineamientos, ¿no? De cómo lo tenés que aplicar. Y eso es algo que tampoco se está haciendo y que no se incluyó mucho en la ley Micaela. Y otra de las cuestiones es el lenguaje. Nosotras no podemos cambiar de estructuras si usamos las mismas palabras. Hay que hacer revisión permanente. Nos tenemos que actualizar, las comunicadoras y los comunicadores, no importa si somos periodistas u otra profesión,
tenemos que revisar qué palabras decimos. No es lo mismo decir que trabaja en blanco o en negro que decir que está que está registrado o no registrado. Hay un montón de palabras que desde lo simbólico generan daños y siguen perpetuando estas formas. Sí, inclusive vos sos muy de hacer puntapié y de remarcar todo el tiempo la diferencia entre lenguaje inclusivo y lenguaje no sexista para diferenciar de los temas que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Y también de niñez e infancia, que Tal no cual. es lo mismo tampoco que no llega, porque si nosotros partimos de la base que infancia significa lo sin voz, no decimos nunca más Exacto, infancia, tal cual. porque lo que queremos es habilitar la palabra de las niñas y los niños. Entonces, estas cuestiones, digo, no puede ser lo mismo, no podemos seguir diciendo abuso sexual infantil, porque primero que abuso significa que yo cometí un exceso en Exacto. algo que podía hacer o usar. Y no se puede tener sexo con niñas, niños y adolescentes. Entonces decir abuso ya desde lo simbólico estás poniéndole una tapada que no puede ser. Sí, y entonces es violencia o agresión sexual. Si decís infantil, queda como una cuestión entre pares y se oculta al adulto violento. Entonces, estas cuestiones que son de revisar, yo no puedo entender que todavía se siga usando abuso sexual infantil. ¿Es violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes o violencia o agresión sexual contra la niñez y la adolescencia? Claramente no podés usar las mismas palabras para cambiar lo que querés, los paradigmas mundiales, las estructuras culturales. Y en ese contexto, ¿vos cómo ves a tus pares, digamos, a tus colegas, en cuanto a la apertura, en cuanto a a esto como realmente una necesidad y como una intermediación tan importante para aquellos que estamos de alguna manera recibiendo todo el tiempo de parte de ustedes esa información, ¿no? Sí, para mí siempre funciona el juntarnos y el actualizarnos, ¿no? El ver, en preguntar a las compañeras. Viste que en los últimos años ha crecido mucho la figura de la editora de género en algunos medios de comunicación, claro. Pero también podemos observar que aún en medios que hay editoras de género, hay títulos que son horrorosos, porque al periodista de economía o al periodista de policiales no le parece serio tener que hacer una revisión de qué palabras dice y cómo las dice. Entonces es probable que, como pasa en muchos otros espacios, no se las escucha a las mujeres que están en esa área, que son colegas maravillosas, que las conozco casi todas y que son geniales. Hay medios que tienen apertura y hay medios que no, pero a mí me parece también que eso es otra parte de la responsabilidad del Estado, porque sabemos que los medios de comunicación viven básicamente de la pauta del Estado. Entonces, alguna llamada de atención, un lineamiento a seguir, alguna capacitación, tiene que darle el Estado. Y si no, será como sanción la reducción de la pauta, pero no podemos seguir haciendo lo que queremos, porque hay mucho trabajo territorial de mucha gente. A vos no te encanta, hoy te gustaría estar tirado en la playa, y estamos haciendo militancia, porque esto que vos hacés militancia, nos tomamos un sábado a la tarde para ponernos a charlar de estas cuestiones, y hay gente ahí escuchándonos que podría estar tomando un mate en la vereda, y está acá. Entonces digo, esto me parece que es importante. Y yo, como soy una apasionada, obviamente te imaginas que soy una molestia. Yo cuando leo algo que no está bien, llamo al medio, llamo al Estado, yo les mando un mensajito y digo, che, mirá, esto es una barbaridad, y bueno, seré la loca, pero ya eso ya lo tengo superado hace muchos años. Pero insisto con eso. Bien, y en tu libro voy a hacer una pequeña salvedad, porque el libro no se llama solamente la transversalidad de género, sino además espacios y disputas. O sea que ese señalamiento también de decir, bueno, por lo menos en los feminismos hay muchos temas que son ríspidos, que hay todavía cuestiones que están ahí, que inclusive son hasta antagónicos, que vos señalás muy bien en relación a esto de descifrar que estamos en un sistema prostituyente, y vos de esa manera te entablás como abolicionista, o sea, te posicionás, que no es poco, que no es poco, porque genera una disputa ahí dentro de las mismas, de los mismos feminismos, ¿no? Sí, está todo, y
debemos de estar todas juntas y yo ya no doy el debate en ese tema, yo no me parece que tengamos que dar el debate y la discusión, cada cual se posicione en su lugar. A veces me pasa que me dicen, ay, pero vos sos una feminista diferente. No, yo soy yo. O sea, no hay feministas de excelencia o de primera o de segunda, no hay. Cada una, y de eso se trata el feminismo, cada una es lo que cree, es lo que es, pero en cuanto al abolicionismo, no, para mí no hay otra mirada posible. O sea, si yo soy feminista y estoy en contra de las violencias contra las mujeres, niñas y niños, no puedo ser reglamentarista, no hay manera de que en mi cabeza pueda entrar eso. Y esto no quiere decir que yo estoy en contra de las personas que ejercen la prostitución. Yo estoy en contra de las razones que las llevan a prostituirse. Claro. Entonces, no hay un debate que deba darse ahí, me parece. Yo no lo voy a dar, tengo muy clara mi posición de abolicionista. Hay mucha prostitución es violencia, y también la prostitución es una de las herramientas fundamentales para la trata de personas. Entonces, porque no las tratan para vender pasteles, claro, las tratan para explotarlas sexualmente. Entonces no me parece ese el camino, pero bueno, sí, en eso soy claramente abolicionista. Yo todo lo que soy lo cuento, porque las personas no tienen nada conmigo. Yo no me hago la tibia ni en mi ideología política, ni en mi posición feminista. Yo soy una feminista interseccional, así me defino, y esas son las miradas que me gusta poner, y me gusta decir eso porque quien no está de acuerdo se puede ir. Está clarísimo. Vos señalabas que todavía está verde el tema de la violencia laboral, de la violencia política, que son temas todavía que hay que ejecutar de alguna manera, o poner mano, o ver de qué manera se previene, se sanciona. El otro aspecto que vos señalás en el libro es la violencia institucional, ¿no? En sus distintas ¿no? brazos, en sus distintas posiciones. ¿Vos ves realmente que haya en las instituciones una autoconciencia de esto, de que realmente de no capacitarnos, de no sensibilizarnos, de no reflexionar, la cosa no va a cambiar? Mira, yo siempre tengo la esperanza de que las cosas van a cambiar, por eso insisto escribiendo y haciendo, ¿no? Cuando vos me decís de la violencia institucional, se me viene automáticamente la violencia obstétrica a la cabeza, y entonces, en ese aspecto, me parece muy importante poder revisar desde las instituciones cuál es el trato que se da a las mujeres, qué es lo que está pasando con las mujeres, por qué todavía en algunos establecimientos para hacernos una ligadura de trompas necesitamos la firma del marido, estas cosas que parece que no, pero siguen pasando, y ahí lo mezclo con el tema de la justicia y el derecho, ¿no? Que haya médicos que todavía tengan temor a que un esposo venga y les haga una denuncia por haber hecho una ligadura de trompas, y haya un poder judicial que escuche eso, la verdad que es una barbaridad, pero son cosas que sabemos que siguen pasando. Entonces, y entre otras violencias, yo creo que la institución justicia también, el poder judicial también tiene que hacer una revisión de sus prácticas, claro, y sí, cuando hacen ¿sabés que tenemos que mezclarnos? Digo, yo hago capacitaciones personalmente, todavía hago cursos y seminarios, porque nunca pensé que ya aprendí y no me va a pasar eso. Me mezclo, ¿no? Voy y estudio y escucho abogadas, trabajadoras sociales, psicólogas sociales, de hecho trabajo con muchas de ellas, siempre mi trabajo es colectivo, y el Poder Judicial no puede ser que se capaciten entre ustedes mismos. Sí, total. Las capacitaciones, las abogadas y los abogados, ¿por qué? ¿Por qué no escuchan otras voces? ¿Por qué no escuchan qué esperamos? A mí me pasó, por ejemplo, de una mujer que llegó a un juicio oral, mirá lo que te digo, a un juicio oral, sin saber que podía contar con un abogado que la defendiera. De todas las cuestiones que pasaron ahí en el medio, para que no tuviera un abogado de oficio, para que y era un caso de violencia de género. Entonces, todas estas cuestiones, vos decís, ¿qué es lo que está fallando? Justamente falla la comunicación, la construcción de una comunicación con perspectiva de género. Y si nos ponemos a charlar entre los dos, y por ahí se suma alguna compañera de derecho más, vamos a encontrar un montón de anécdotas, de situaciones que no pueden ser
pero que siguen pasando. Entonces digo, nos tenemos que empezar a mezclar y a construir juntos para poder mirar. Esto de que hablamos de lo interinstitucional o interdisciplinario, que ha quedado vacío porque en la práctica no se hace. También esto pasa en la policía, por ejemplo. Claro. Cuando en las escuelas de policía forman en género mujeres y varones policías que se han criado con esa estructura, entonces vos decís, no puede ser. Vamos a empezar a mezclarnos un poquito y dejemos de ser tan verticalistas o sectarias y poder hacer otro tipo de construcción, porque estamos viendo que si bien hay avances, hay cosas que hay que cambiar porque no están cambiadas de raíz. Sí, total. Yo no solamente adhiero, ayer estábamos hablando con Asociación Mami a la noche y esa es tan trascendente para los abogados que podamos, si no es a través de la ley Micaela porque está mal implementada, por el compromiso personal y el compromiso profesional de decir, bueno, estamos limitados desde el derecho, tenemos que apelar a otros saberes, digamos, porque todo esto de que estamos hablando tiene que ver con la sociología, con la filosofía, con la antropología, con la comunicación. La verdad que la carrera de grado no nos da esas herramientas, no tenemos esa capacidad de ver justamente en perspectiva, ¿no? Que es lo que nos está pidiendo la sociedad. Eso es otra deuda de la democracia, digamos, que en las carreras de grado no haya formación en género y que no haya formación en violencia de género concretamente, porque es algo tan particular, es qué sé yo, cuando vos comentabas hoy la capacitación que tuve en el 81 con Neva Giberti, ya hablábamos de eso. Y estamos en el 2023 y todavía no hay formación con perspectiva de género en la carrera de grado, y cualquier profesional que salga de la universidad tiene que formarse aparte. Todas nos hemos formado aparte, nos hemos pagado nuestros propios cursos, seminarios, posgrados y demás, y lo tenemos que pagar, y a veces no tenés esa oportunidad o la posibilidad. Entonces eso, un besito a las compas de la Asociación Mami que acompañan un montón a Diario Digital Femenino. Digo, y las compañeras, por eso también es donde también te marcaba que mi aprendizaje está en el territorio, porque ahí veo la realidad, y que no es la misma que me cuentan los planes de acción y las políticas públicas, y la información no llega. Que podamos hacer que la información circule es fundamental, y eso también es comunicación. Por eso yo me alegro mucho que mi libro haya llegado a un montón de lugares y que alguna frase o alguna cosa que yo dije llame la atención, pero también porque ahí está la mirada de un montón de mujeres y de un trabajo territorial que es re importante que lo tengan en cuenta. O sea, no tengo más ganas de discutir con una abogada o un abogado de que eso que está haciendo es una barbaridad, por más que la ley diga, porque está faltando la mirada de género, y entonces leen la ley de acuerdo a lo que les conviene o a la formación que tienen, y ahí se cometen un montón de aberraciones. Estamos haciendo una lucha nacional por pibas y pibes que han retirado la justicia de las manos de su mamá por cuentos o cuestiones ideológicas que no tienen nada que ver con lo humano, y eso también. Y bueno, la lucha que hay, vos sabés que hace estos días pasados hubo un gran trabajo en La Plata sobre el tema de la cuota alimentaria. Eso es fundamental. Nosotras no podemos andar luchando, las mujeres no pueden andar luchando por la cuota alimentaria, hoy no pueden. Entonces, cuando tratamos de poner la mirada para ser más optimistas de que hemos avanzado un montón, también hay un montón de cosas que están muy mal todavía, que no pueden estar pasando. Pero además, porque todo esto, sí, nosotros lo observamos desde los derechos humanos y desde la salud mental, es un horror que esté pasando. Y yo me pongo a pensar que vos también lo reflexionás en tu libro, las charlas y demás, que si estamos en este diagnóstico todavía con las mujeres en su posición de mujer, de madres cuidadoras, etcétera, todo lo que falta para lograr equidad en lo que tiene que ver con las disidencias sexuales, ¿no? Con el transfeminismo, con esas luchas que realmente parecen tan utópicas, ¿no? Que de poder trabajar de las propias elecciones, de no tener que optar por trabajos de prostitución porque nos queda otra, la corta vida, ¿no? Que se les pronostica por estar en riesgo, ¿no? Estamos como, no sé, como en ese punto, como algo ya directamente tan fuera de
de siquiera imaginar, ¿no? Absolutamente. Sí, Jessica, tenés razón. Algunas tuvimos que pagarlo y otras, bueno, fuimos capacitadas con alguna beca, tuvimos suerte en eso, alguna oportunidad. Estoy contestando un mensaje de una compañera que sí, lo vi. Bueno, digo, ay, por contestarle a Jessica se me fue lo que estaba diciendo. No, estaba reflexionando sobre los transfeminismos, sobre las disidencias sexuales, todo y bueno, su... pero, sí, ahora enganché de nuevo. Sí. Es que la diversidad tampoco ya es una discusión, o sea, ¿qué vas a negar? Una realidad que tenés ahí, pero que además todas y todos tuvimos toda la vida en nuestro barrio, con un tío, con una tía. A ver, ¿hasta cuándo vamos a estar negando las cosas? No puede ser esto. Es una realidad y tiene que haber políticas y no. ¿Y por qué te dicen, y por qué tiene que haber políticas especiales para las personas que están ahí? Porque tienen una realidad diferente, esto que vos marcabas, ¿no? Una poca salida laboral, un poco acceso a la educación, cero acceso a la justicia, porque son estigmatizadas, criminalizadas. En realidad hay muchas cosas. Digo, no puede estar en discusión el derecho humano de otra persona, el derecho humano de todas las personas, no puede estar en discusión, puede estar. ¿Por qué tenemos que hacer acceso laboral para las personas trans cuando hay un montón de personas sin trabajo? ¿Y por qué ellas están mucho más lejos de acceder a un laburo que otras personas? Están muy lejos de formarse y porque su calidad de vida, como vos decís, o su vida es a corto plazo. Ahora, por suerte, se ha extendido un poco más, pero en los años que eran tan marginadas, tenían muy poco tiempo, muy corto tiempo de vida. No pasaban los 35, 40 años. Tal cual. También la única salida para sobrevivir, para subsistir, para alimentarse era la prostitución. Entonces no la sacábamos nunca de las violencias profundas. Tal cual. Sabes que ya como para ir redondeando, Lenny, bueno, muy agradecido, pero no quiero dejar de darle hacer una pausa sobre un tema para mí fundamental. Estamos a una semana de la elección de un proyecto, de dos proyectos políticos donde hay uno que pone, según mi punto de vista, en crisis y en peligro derechos adquiridos. De hecho, hicimos una charla con Melissa García, que es especialista, la abogada, sobre este tema. ¿Qué reflexión te merece este lugar donde hoy, como Argentina, nos encontramos? No hay dos opciones, tenemos una opción democrática y una locura por el otro lado. Esto es lo que yo pienso claramente, no hay manera de que yo pueda votar en contra de la ESI, en contra de la salud pública, en contra de la educación pública, en contra del derecho al aborto legal, no hay manera. Yo quiero seguir viviendo en democracia, si bien no viví directamente la época de la dictadura, sí nací en el 73, entonces buena parte de mi preadolescencia se vivía esto y además yo fui mamá en el 78, entonces no estoy ajena a la realidad del país y lo que se vivía en ese momento, entonces hay muchas cosas que no me las vienen a contar porque las viví. Y me parece que no tenemos dos proyectos políticos, tenemos uno solo y es el que es la tablita que nos va a servir para defendernos, porque aún con todos los errores que pueden marcar y que hay una realidad que hay para marcar, se puede construir algo diferente, todavía nos podemos seguir quejando, podemos seguir reclamando, del otro lado no hay escucha. Entonces digo, yo no, y además porque votar a un candidato no te va a hacer de un partido político, pero sí te va a hacer defender la democracia y eso creo que en eso tenemos que estar todas y todos en este momento. Bueno, no quería dejar de charlar un poquito para que quede marcado esto, porque a mí también me parece trascendental. ¿Tenés proyectos de seguir escribiendo, de seguir reflexionando, de realizar otra obra? Sí, estoy escribiendo dos cosas, pero va a falta para eso. Ah, bien, bien, bien. No se puede adelantar nada todavía. No, nada. Está en construcción. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Lenny, no me tomo más tiempo, ni te corto más el tiempo de un sábado a la tarde. No. Muchísimas gracias por este intercambio. Para mí ha sido un placer poder, primero leerte y segundo, tener este espacio de intercambio. El libro, la verdad que es muy recomendable para aquellos que están interesadas, aquellas que están... Está en su
está, si lo quieren comprar. Claro, Está eso, está total. en Amazon, está y lo pueden comprar ahí. Así que muchísimas gracias y seguimos en contacto. Moni Bacaro, te amo, compañera. Esa es una de las compañeras a la que yo me voy y me quedo ahí para que me amamuche un poco. Besos, Le mandamos muchísimas un gracias. saludo. Chau, Muchas chau. gracias a vos, un placer para mí y un placer que Erika nos haya enredado, porque seguramente esto se irá. Besos, Jessica, gracias por estar ahí, que la veo saludando. Chaucito. Chau, chau, chau. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias, Alén, por este espacio que tuvimos, por dejar un poco, prácticamente en este poquito tiempo pasamos por 1.000.000 de temas. Cada uno de ellos merece reflexionar, estudiar, leer, intercambiar, dialogar. Así que recomiendo nuevamente este libro que se llama La transversalidad de género, porque pasa por todos esos temas y nos deja realmente explotado el cerebro para continuar con la investigación y la lectura. Espacios y disputas. Muchísimas gracias y nos encontramos en un próximo encuentro que de alguna forma todavía no puedo confirmar porque estamos en tratativas de días, horarios, etc. Será hasta la próxima en este ciclo llamado Antipatriarcas.